Sí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. También a los hermanos que nos están acompañando por medio de las redes sociales. Realmente no es una gracia, una vez más, volvernos a reunir, ¿no? Para poder escuchar la palabra de Dios y recibir, ¿no? Fortaleza en nuestro corazón. Esta mañana vamos a iniciar cantando unos himnos. Por favor, si me pueden acompañar. Vamos a cantar los himnos del himnario bautista. Como primer himno vamos a cantar el himno número 35. El himno número 35, Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, realmente por medio de la palabra podemos encontrar, ¿no?, esperanza, y cantando estos himnos juntos podemos también tener, ¿no?, un corazón abierto. Así que espero que nos estén acompañando, ¿no?, cantando los himnos. Vamos a seguir cantando, ¿sí, hermanos? Vamos a cantar el himno número 9. Vamos a cantar el himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Si realmente por Cristo podemos encontrar todas las cosas, ¿no? Hay muchas personas que quieren cambiar su vida y se esfuerzan, ¿no? Tratan, ponen también fuerza de voluntad, pero realmente el cambio es momentáneo, ¿no? Por un tiempo. Pero el cambio verdadero proviene por medio de la palabra. Cuando nosotros vamos escuchando la palabra, esta palabra surge un efecto en nuestra vida. Sí, entonces es importante por eso poder escuchar la palabra. ¿Sí, hermanos? Vamos a cantar otro himno. Vamos a cantar el himno 203. Vamos a cantar el himno 203, Alguien está a mi puerta. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, Él me libertará. El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador. Mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. Si esta mañana Dios también está tocando nuestra puerta, ¿no? Entonces, tocando nuestra puerta, esperamos que nosotros podamos abrir nuestros corazones para recibir también la palabra. ¿Sí, hermanos? Vamos a seguir cantando otro himno, ¿sí? Por favor, también puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno número 26. Vamos a cantar todos juntos, hermanos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa
y buen escudo. Con su poder nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Si demonios miles andan pronto a devorarnos, no debemos, porque Dios saldrá como ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Si realmente, hermanos, nosotros vamos a llegar a morir o no. No, realmente no vamos a morir, ¿no, hermanos? Eso debe recordar. Nosotros no morimos, simplemente cambiamos de cuerpo, ¿no? Dejamos este cuerpo y vamos a otro cuerpo en el cielo, ¿no? Así que aunque nos destruyan, nos quiten las cosas materiales, perdamos muchas cosas, nosotros sigue vamos a vivir, ¿no? Entonces eso debe haber en nuestro corazón. Nosotros no morimos, solo cambiamos de cuerpo nada más, ¿no? Amén. Entonces eso debemos aceptar, ¿no? Vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno 512. El himno 512 vamos a cantar.
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Sí, hermanos, muchas gracias. Hasta aquí vamos a cantar. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Esta mañana estamos muy agradecidos al Señor por este precioso tiempo. También a los hermanos que están en las redes sociales les invitamos a participar aquí en la iglesia, a participar de los servicios dominicales a partir de las 10 de la mañana. También saludamos a los hermanos que están conectados en Jerusalén Radio en Bolivia. Esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono Wilber Ríos, quien va a orar por el culto dominical. Entonces, también los hermanos que están en la parte de atrás, voy a pedir por favor que puedan pasar por aquí adelante, hay espacio. Adelante, diácono. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Señor, porque usted, Señor, cada día, Señor, nos da su misericordia. Nos da de su gracia, Señor, para poder escuchar su palabra, poder alimentarnos, Señor, para nuestro espíritu, Señor. Señor Padre, esta mañana, Señor, queremos también escuchar su palabra mediante su siervo. Queremos que usted, Señor, pueda abrir nuestro corazón de cada uno de nosotros, Señor. También permita, Señor, que los hermanos, las hermanas, Señor, puedan llegar, Padre. Usted apresure sus pasos, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Juntos queremos escuchar, Señor, sus alabanzas, Señor, también su testimonio, Señor. Queremos escuchar su palabra, Señor. Por favor, Padre, apresure a mis hermanos, Señor. Le pido también, Señor, que usted dirija, Señor, también mediante su siervo, usted pueda hablar, Señor. Gracias por todas las cosas que usted nos da, Señor, por este evangelio tan puro, Señor, que un día, Señor, usted trajo aquí a Bolivia, Señor. Usted ama mucho a Bolivia, Señor. Usted nos quiere, Señor, que nosotros, Señor, podamos escuchar su palabra, Señor, y pueda trabajar en nuestros corazones, Señor. Su evangelio se está expandiendo en muchos lugares, Señor. Aquí en Bolivia, Señor, está avanzando grandemente, Señor. Gracias por todas las cosas, Señor. Usted, Señor, es muy generoso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo también que nos da para poder escuchar su palabra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Gracias, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor. Así hoy en esta mañana, Señor, queremos agradecerle, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y esta mañana entre los hermanos, quien desea compartirnos su testimonio, como Dios le está permitiendo pasar, puede aprovechar el tiempo y pasar. Después de los testimonios vamos a tener las presentaciones y después vamos a escuchar la palabra, hermanos. Y ya Pastor Andrés ha regresado, ¿no?, desde el día viernes en la mañana, por la gracia del Señor. Entonces hay mucha palabra para escuchar. Espero que los hermanos también preparen, ¿sí?, su corazón. ¿Quién desea esta mañana compartirnos su testimonio?
Buenos días, hermanos. Yo agradecida con Dios, ¿no? En este tiempo puedo dar gracias a Dios que Él me permite, ¿no? Un día más de vida. Asimismo también agradecido porque Dios haya mandado a su Hijo unigénito, ¿no? Para morir por mis pecados y por todas mis dificultades, ¿no? En realidad, yo cada día como tengo ese agradecimiento, ¿no? Porque solamente por la gracia de Dios estoy en este tiempo también, en este mundo, ¿no? Aún todavía, cuando Dios me había permitido ya no existir en este mundo, ¿no? Solamente por la gracia de Él puedo estar acá, escuchando su palabra y agradecida también, ¿no? Como Dios está trabajando en mi familia, con mis seres queridos también, ¿no? Con las personas que llegan hacia mí también, tanto amistades así. Entonces, un pasaje de la Biblia quería compartir el libro de San Juan 1:29. Esta palabra realmente me permite, ¿no? Para poder compartir con las otras almas, ¿no? Que realmente no tienen a Cristo, supuestamente creen en Dios, pero no saben la obra de Jesucristo. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente esta palabra me ayuda muchísimo, ¿no? Para poder expresar a las almas perdidas, porque todas las iglesias, las denominaciones, como ellos tienen, ¿no? a Dios, siguen a Dios, realmente necesitan de Dios también ellos, o como nosotros anteriormente siempre clamábamos a Dios, aunque no sabíamos exactamente la obra, pero siempre clamábamos a Dios, ¿no? De alguna manera, digamos, tanto en la dificultad o en la mañana, inclusive los salen y se persignan en cada cruz que ven o en cada iglesia que ven. Yo creo que es porque realmente quieren conocer a ese Dios, pero tanto, ¿no? Satanás tiene tanto poder, ¿no? Para cegar el entendimiento. Realmente creen en un Dios superficial nada más y no en la sangre de Jesucristo, que Él había hecho tanta obra y tan grande misericordia ha derramado por nosotros, ¿no? Entonces yo así podía compartir también con las personas que se me acercan, con mi familia, así. Entonces no es mi palabra, ¿no? Pero Dios permite así que ellos puedan quedar un poco perplejos, asombrados por esta gran salvación. Yo muchas veces tenía miedo, ¿no? Compartir, ¿qué voy a decir? Tengo que memorizarme algunos versículos en mi mente o tener un apunte. En una oportunidad sí he tenido apuntes, pero llegado al momento, no siempre te preguntan exactamente lo que está apuntado, o sea, de nada me servía. Uno creo que tocaba, a ver, sí, este pasaje vamos a ver así, pero luego te salen con otras preguntas y no te sirve de nada los apuntes, solamente es pedir la ayuda de Dios y Dios puede hablar a través de nosotros. Eso, entonces yo por ese lado podía recibir también la guía de mi célula, ¿no? Porque teníamos seminarios por hogar. Yo pensé en un principio que un matrimonio puede hacer la célula por hogar. Quizás yo podría ser su colaboradora y el hombre o la cabeza del hogar tendría que predicar así. Ese estaba en mi mente. Pero en mi caso no hay, ¿no? Una persona, un varón en mi casa, yo soy papá, mamá para mi hijo, entonces ya nos toca ahora en mi casa, ¿qué vamos a hacer? Avance, me decía el diácono, avance, tiene que avanzar, pero ¿cómo? ¿De cuál? Así, primero invitando por una cena a mis amistades, en el segundo también ya compartiendo con personas más, un poquito más personas, digamos una cosa de 7 personas, y así sucesivamente Dios me había permitido expresarme. Ya por último agarrar una pizarra, ya quería copiar lo que hacían también los evangelistas, ¿no? Entonces yo realmente, no era mi iniciativa, pero yo viendo y recibiendo la guía podía avanzar. Y por eso yo estoy muy agradecido porque otros me
escuchan, aunque otros salen confundidos, digamos, porque no tengo la palabra exacta. Pero Dios es el que trabaja, yo solamente estoy transmitiendo y así este tiempo también, ¿no? Compartiendo con mi familia, con las personas que menos pienso yo, porque mi manera no, para mí están perdidos. Yo tengo un pariente que me había encontrado después de unos 20 años, creo. Y el día jueves, si no me equivoco, me llamó para ser bautizado. Dice que está congregando en una iglesia, cosa que él era súper católico, fiestero. Cuando yo no iba, se molestaba. Siempre me invitaba. Todo era fiesta, hasta la chaya, hasta, no sé, el cumpleaños del perrito, creo. Todo era fiesta. Pero puedo dar gracias a Dios que hace 6 meses ya se había congregado a otra iglesia. Por ese medio él también podía llamarme y consultar, digamos, cómo le ayudaría el ser bautizado. Realmente esa palabra también yo podía dar gracias a Dios porque no era él que me estaba llamando, sino Dios estaba buscando, como en la promesa está, tú y tu casa serán salvos, dice. Entonces yo realmente pienso de alguna manera tiene que llegar a alguien para escuchar el evangelio. También podía expresar, ¿no? Yo antes había escuchado esto de que se bautizaban supuestamente recibiendo a Jesucristo de rodillas. Él dice que había orado, le habían orado y le han hecho la imposición y de rodillas se ha arrepentido, ha entregado todos sus problemas. Pero ya le habían pedido que tiene que ser como limpio, más limpio con el agua, con el Espíritu Santo. Eso es lo que estaba yendo, ¿no? Para el Espíritu Santo. Yo le digo, ahorita ¿cómo te sientes? Le digo, estoy en el paso de ser justificado. Y yo quiero bautizarme para acercarme más a Dios, decía. Le digo, ¿pero cómo está tu corazón? Aún con pecado, pero estoy en ese transcurso de avanzar, me decía. Pero no es así. Ahora tienes pecado y el domingo te vas a bautizar con pecado. Y vas a salir del agua y vas a seguir pecando, vas a seguir teniendo pecado. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser un pecador mojado nada más. Así le había dicho, ¿no? Y él se quedó, pues yo pensé que no me estaba escuchando, que me había colgado ya el teléfono. Pero, y luego le dije, hola, ¿me escuchas? Le dije, sí, estoy asombrado por la palabra de Dios. Yo pensé que tenía que hacer el pecado. ¿Cómo una criatura puede ayudar a Dios? Dios es el que nos hizo y Él tiene que quitarnos el pecado. Realmente yo estoy muy agradecido, no sé si Él vaya a llegar ahora, porque me dijo que iba a venir. Así sucesivamente está llegando, ¿no? Las personas que estoy compartiendo, no solo porque yo tenga poder, porque yo pueda, sino que porque Dios tiene tanta misericordia con mi alma y quiere que yo también a través de ellos pueda permanecer dentro de su iglesia. Así esto quería dar gracias a Dios, gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más esta mañana desea compartir su testimonio? Sí, adelante, diaconisa. Y también los hermanos, por favor, vamos apagando nuestros celulares o poniendo en modo silencio para no causar interrupciones. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, aún con frío estamos acá, ¿no? Dios nos permita también un lugar más acogedor para la iglesia. Esa es nuestra oración, creo, de todos, ¿no? Y también en este tiempo estábamos hablando, ¿no? en las reuniones de régimen penitenciario. Y hoy día también Pastor informaba que la Universidad de Aquino quería hacer un convenio, ¿no? Para que sus estudiantes puedan hacer pasantía en las cárceles. Como nosotros tenemos convenio con régimen penitenciario, pues para ellos no tienen, ¿no? Este convenio. Y hacer este convenio con nosotros pues les ayudaría a ingresar. Y también decía que algunas iglesias quieren que sus pastores se preparen para dar clases de teología allá. Entonces yo decía, ¿no? Ahorita nosotros en la reunión, ayer estábamos, más que todo son los jóvenes de la iglesia los que están yendo, algunos siervos también y voluntarios.
hermanos y diáconos, estamos siendo cuatro hermanos, ¿no? Que estamos apoyando. Y para nosotros, para mí es una gracia. Yo ya estoy como 2 años en este servicio y de verdad, ¿cómo puedo ver? Dios me ayudó a superar tantas cosas, a ver que el vino se convierte en agua, ¿no? En mi mismo corazón, porque muchas veces yo nunca, ni siquiera había entrado a visitar a nadie allá, aunque algunas veces había de algunas personas, ¿no? O algún conocido, alguien que había entrado y no, yo no tenía nunca interés de ir a visitar allá a nadie, ¿no? Siempre tenía miedo acercarme siquiera allá. Y este año también entrando a una nueva sección en la cárcel de San Pedro, en la sección población, que es donde están todos los reos, ¿no? Que tienen diferentes situaciones y también allá aún hay gente que consume, ¿no? Están botados, están mucha gente de mal vivir, también en una situación muy, muy precaria. Entonces, el lugar que nosotros habíamos ido, la biblioteca es como entrando unos pasadizos, es terrible la cárcel de San Pedro, es triste, ¿no? Yo no quería entrar, yo dije, no, aquí yo no vuelvo. La primera vez que yo fui, no, yo este año no voy a entrar, si no me cambian de recinto penitenciario, yo no puedo estar acá, dije, no, tenía mucho, mucho temor. Pero ahora veo, hasta sola puedo entrar, ¿no? Ya aún hay tantos, están ahí en todos los pasadizos, jóvenes, de todo, es bien triste, ¿no? Entrar a ese lugar. Pero yo veo y digo, Señor, solamente pido misericordia, ¿no? En aquel lugar para aquellas almas. Realmente yo, ¿quién soy para cuidarme a mí misma, ¿no? Si yo tengo a mi Padre que me cuida. Escuchando tantas palabras, tanto testimonio, pues mi corazón se fortaleció. Y ahora yendo a aquel lugar y escuchando también, ¿no? En los primeros días, pues un mes creo que no había gente, ¿no? Habían 3 personas, antiguos, porque nos dividimos, ¿no? En 3 secciones y la sección que hemos dejado el año pasado, pues ya estaba con otros encargados. Esta era nueva, ¿no? Y no había, pero orando, de repente llegaron, ¿no? 25 personas, pero no son solamente, ¿no? Los presos que están ahí, son pastores ya dentro de la cárcel que se habían formado, ¿no? Son iglesias que ya hay bastante y se habían formado algunos como pastores o miembros de la iglesia, entonces tienen bastante conocimiento de la palabra, ¿no? Y gente también que obviamente por alguna situación ingresó allá, pero es gente preparada, ¿no? Así viene. Entonces, viendo allá, Dios también me daba, ¿no? El corazón ahora nosotros estamos con una modalidad de enseñar con un libro muy hermoso de la educación de la mentalidad, más el libro del pastor Oxopar, ¿no? El secreto del perdón del pecado. Y esa fusión es es tanta sabiduría lo que hay ahí, que para mí misma es una enseñanza, un despertar, ¿no? Es muy hermoso, de verdad. Yo creo que en ningún lugar podríamos enseñar como allá, porque exactamente con la palabra y el corazón. ¿Cuál es la mentalidad, por ejemplo, ¿no? De los leprosos? ¿Cuál era el corazón de ellos? ¿Qué niveles tenían sus corazones? ¿En qué nivel ellos superaron para encontrar la bendición de Dios, ¿no? ¿Y con qué nivel estaba Jacob, Esaú? Es bien hermoso, de verdad. Yo no sé cómo se lo pierden, hermanos. Para mí, ir este tiempo solamente de ocupar 2 horas de mi día a la semana, es gran bendición, de verdad que es gran bendición. Me ha dado crecimiento, me ha dado fuerza. Yo nunca pensé poderme parar así, entrar a un lugar con tanta autoridad, con tanta seguridad, con tanta fuerza y poder, como Dios me permite ahí adelante. De verdad no soy yo. Y experimento, ¿no? Cómo Dios puede utilizarme como un instrumento vacío, como una vasija vacía, como un instrumento más. Yo le decía a mi esposo, no, yo soy una cuchara, le decía, una cuchara sucia, pero que continuamente Dios tiene que lavarme, ¿no? Para ser utilizado, porque ¿quién va a usar una cuchara sucia, no? Está usado, hay que volver a lavar. Entonces, por eso Dios está trabajando así. Estoy tan agradecida. Ahora muchos, ¿no? Aunque aquí tal vez no han perdido la oportunidad, pero de afuera, ¿cómo están, no? Los pastores están anhelando este tiempo de que puedan dar clases de teología ya. Incluso hermanas, ¿no? Ahora las jóvenes van a dar allá, ¿no? Porque no
Hasta ahora el corazón no se ha movido, pero pienso que Dios está trabajando ya. Y a través del siervo también ahora Dios nos va a hablar, ¿no? Para mover el corazón. Hay mucha necesidad, hermanos, de verdad, hay mucha necesidad. Es harto, la mies es mucha, dice, ¿no? Obreros pocos, realmente se ve así, pero no dejemos, ¿no? Que otros ocupen ese lugar que cada uno de nosotros deberíamos estar teniendo para tener crecimiento. Entonces acá también en la palabra yo escuchaba la anterior semana a través del evangelista, ¿no? Cuando Dios decía a Noé, ¿no? Y yo me podía identificar ahí, la descendencia, ¿no? Como de Adán, morían, ¿no? Por el pecado, pero Noé halló gracia, dice, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque Noé caminó con Jehová, dice, ¿no? Entonces yo también podía ver en mi vida, muchas veces yo no quiero caminar con Jehová, y el evangelista me explicaba bien claro, ¿no? ¿Cómo es caminar con Jehová? Es como dos personas están andando y caminar con Jehová es, yo dejo totalmente el camino que yo quiero ir, ¿no? Yo quiero ir por este lado, pero Jehová quiere por este lado. Entonces para yo caminar con Jehová, sí o sí tengo que dejar mi camino. Uno tiene que dejar, ¿no? No va a dejar Dios, entonces yo tengo que dejar mi camino. En toda situación yo veía así, ¿no? Hasta en la decisión de entrar o no a la cárcel, en la decisión de cómo guiar a mis hijos. Yo solamente a veces quiero guiar, no, estudie, que hace esto. ¿Realmente ese es el corazón de Dios? Eso no es añadidura nada más. ¿Qué corazón mis hijos deben tener? Porque yo veo en la cárcel muchos profesionales, mucha gente que ha sido próspera, están allá. ¿De qué le ha servido estudiar tanto, hacer tanto, no? Y porque Dios en un momento en su vida, pues llegaron a este lugar. De verdad, cualquier persona nos puede pasar todo, ¿no? Solo depende de la gracia de Dios. Si camino con Jehová desde mi corazón, aún no les vea ahorita a mis hijos acá, yo sé que ellos están acá, ¿no? En mi corazón, por eso primero, ahora que es solamente el corazón. Ya no quiero insistirles, guiarles, que haz, que no haz, que estudia. Eso es añadido. De verdad, solo es añadido. Que soy necia yo a veces cuando quiero guiar hacia mis hijos, ¿no? Solo le aparto del corazón de Dios porque me ven dura y me ven que yo no transmito el corazón de Dios. Pero si solamente con su palabra Dios me está enseñando, ¿no? Aún cualquier cosa, a humillar mi corazón, hasta para mi esposo, para mis hijos. Y eso es lo único que les gana, ¿no? Y en este tiempo tuvimos un poco de dificultad. Ellos podían orar conmigo, ¿no? Mamá, me escuchaban y oraban conmigo. Podría agradecer a Dios, ¿no? Porque Dios aún no están ellos acá, pero su apoyo, su bendición y su seguridad está en Él. Yo puedo ver eso, ¿no? De mi familia. Por eso, hermanos, no perdamos la bendición y cualquier cosa que Dios nos use para su evangelio de verdad que es una gran gracia, ¿no? Eso quería testificar, gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar al Coro Nueva Alegría para las presentaciones. Y también una vez más voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás poder pasar aquí adelante, hay espacio disponible todavía y llenemos, ¿sí?, los espacios, ¿no? En la mitad de los asientos disponibles, ¿no? Justamente en las mitades de los salones, lugares que están a disposición. También pedir a los hermanos que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración o en modo silencio, ¿no? Si tienen dificultad, alrededor están los hermanos que les van a apoyar. Vamos a recibir, por favor, al Coro Nueva Alegría. Con fuertes aplausos vamos a escuchar dos alabanzas, el himno número 232 y el himno número 142. Fuertes aplausos, por favor. Saludo. Nunca lo olvidaré.
Amén. Muchas gracias al coro. Esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestro corazón e invitar a Pastor Andrés Lim. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Mucho tiempo. Se pasó muy rápido, ¿no? Un mes. Quería estar más tiempo allá. Pero también, ¿no? Aquí Bolivia, ¿no? Tanto también extrañaba mucho a ustedes, aunque tan feo, hermanos, pero extraño. Esa broma es muy guapo, es muy guapos. Siempre los padres hablan, ¿no? Al revés, a su hijo más guapo, lindo, pero siempre hablan, ¿no? Más feo. Estando allá,
sí, pasamos muy bien campamento mundial. Esta vez en Bolivia no participaron mucho. Solo mi matrimonio, luego el matrimonio de Maestra Esteban, de la iglesia Santa Cruz Centro, ¿no? Somos 4 solo. Próximo año, ¿no? Los más hermanos vamos a participar juntos. Amén. Entonces, mucho, ¿no? Con tiempo prepararemos. Entonces, ahí comiendo bien, participando, escuchando la palabra del pastor, también mirando, ¿no? Como gran obra de Dios. Estaba muy feliz, contento. Pero otra parte, hay los hermanos de Bolivia también, si participaría, estaría muy bien también. Por eso, próximo año, ¿no? Todos los hermanos, ¿no? Con tiempo preparamos. Amén. Esta mañana ya vamos a buscar primero, ¿no? El libro de San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, desde 1 voy a leer, 1 al 11 voy a leer. Libro de San Juan capítulo 2, 1 al 11 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os diere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta el versículo 11 hemos leído. Primero, ¿no? Ayer hubo reunión con los diáconos en la casa de diácono René Calle. Entonces, una vez al mes se reunimos con los diáconos, porque Dios levantó en la iglesia, ¿no? Los diáconos. Entonces, y los diáconos, también los guías de zonas, reuniendo, compartimos cómo podemos avanzar aquí, Iglesia La Paz. Y luego, y nosotros, ¿no? Comiendo, explicamos, compartimos la palabra. Entonces, los diáconos más que todo no esperaba el informe. Pastor viajó, entonces ahí qué pasó, y quería escuchar. Esta mañana también creo, ¿no? Los hermanos, aunque ustedes han visto por internet, ¿no? ¿Han visto o no han visto? Han visto, ¿no? Sí, los hermanos han visto todo, sí, pero algunos no vieron, ¿no? Entonces esta vez casi 60 países participaron, de muchos países, ¿no? Llegaron. Entonces ahí, después de coronavirus, tanto deseaba, ¿no? Y reunirse. Entonces ahí llegaron de muchos países. Luego el mes de julio siempre vacaciones tenemos, ¿no? Vacaciones. En temporada alta, por vacaciones, bastante viaja. Y también en Corea ese tiempo, el mes de julio siempre
llueve fuerte. Entonces ahí y tenía bastante, ¿no?, situaciones, problemas, pero realizó ese campamento mundial. Entonces, en segunda ciudad se llama Busan, ahí. Siempre inauguraciones del campamento realizamos en la playa, en la playa. Por eso siempre oramos, ¿no?, para que no llueva. Pero este año realizamos dentro de un salón grande, más de 20.000 personas entramos. Imagínense, un salón, 20.000 personas entramos. Grande, ¿no? ¿Quieren ver? Sí. Entonces, próximo año, sí, ya sí o sí tiene que viajar, sí o sí. Que mostrando fotos no se nota, se ve hormiga, no sé. Entonces estamos adentro, pero no se ve escenario. Entonces tiene pantalla de LED gigante, grande así. Y ahí empezamos inauguración. Llovió fuerte, pero no pasó nada, ¿no?, porque estaba dentro en este salón. Entonces todos estaban muy felices, contentos por haber ese campamento mundial. Y había en el televisión, ¿no?, en la noticia siempre problemas, situaciones, pero ahí estando, escuchando la palabra y mirando presentaciones que prepararon de diferentes países, estábamos muy felices. Esta vez llegaron bastantes autoridades, los ministros de educaciones, de juventudes, diferentes diputados, alcaldes, mucha autoridad llegaron. Los rectores de las universidades, también los pastores de CLF, ¿no?, de otra iglesia. Pastores también tiene sus miembros, miles de miembros grandes llegaron. También muchos jóvenes, ¿no? Esta vez también poco especial, muy especial, que no solamente campamento mundial, los hermanos de Corea también participaron. Realizamos juntos, ¿no?, retiro espiritual de verano de Corea. Por eso más de 20.000 hermanos estando juntos con todos los jóvenes, grande, era enorme. Entonces imagínense, esta persona escucharon el evangelio todos los días del campamento a través de siervo de Dios. Luego cuando terminó ese evento, y todos también recibieron la salvación. Imagínense. Entonces esta vez, y yo también, ¿no?, escuchamos, ¿no? Y luego terminando campamento hubo reunión, especialmente los misioneros. Más o menos 200 misioneros llegamos, del mundo llegamos los misioneros. Entonces el pastor mirando 200 misioneros como su discípulo, ¿verdad?, ¿no? Luego, cada uno predicando el evangelio, cómo Dios trabaja grandemente. El pastor estaba muy feliz. Entonces, y te explicaba varias veces, si no hubiera empezado escuela misionera en nuestra misión, ¿cómo cubriría, ¿no?, todo el mundo el evangelio? Creo que si no empezaría esta escuela misionera, tal vez no estaría ustedes acá, mi persona también. Pero ¿cómo recibió el corazón de Dios, el siervo de Dios? Luego por la fe empezó, ¿sí?, unos 20, 30 hermanos estaba en aquel tiempo, ¿no, pastor? Pero por la fe recibiendo, el corazón de Dios empezó a escuela. Los hermanos preguntaron, dice al pastor, pastor, ¿en dónde va a ser la escuela misionera? ¿Dónde? En la iglesia. En aquel tiempo la iglesia del pastor, solo un salón. Entonces ahí va a ser colegio, escuela misionera. Los hermanos preguntaron, entonces los alumnos, ¿a qué va a comer? ¿En dónde va a comer? ¿En dónde va a comer? Igual en la iglesia. Entonces, ¿dónde va a dormir? ¿En dónde va a dormir? En la iglesia, era, en colchonetas poniendo. Entonces, el ambiente no estaba bien, pero por la fe empezó, tampoco tenía comida. Varios días y ayunaron, aunque no había comida. Era. Pues en aquel tiempo, mirando fotos, todos son flaquitos, solo piel y hueso. Casi todos los seminaristas en aquel tiempo, muy flaquitos. Entonces ahí el pastor mirando los misioneros estaba muy feliz, contento.
luego nos compartió. El libro de San Juan, capítulo 4, compartió. La mujer samaritana. Usted también conoce a la mujer samaritana. Y compartió primero. La mujer samaritana estaba viviendo sin esperanza. No tenía la felicidad. ¿Cómo podemos saber? Que leyendo, Jesús, ¿verdad? ¿No? Se acercó de esa mujer. Dame de beber. Entonces la mujer, ¿qué dice? Siendo judío, soy una mujer samaritana. Entonces un judío no conversa, no habla con samaritana. Porque judíos consideran los gentiles como animal, perros. Entonces, porque eso en aquel tiempo, como Roma era Roma y conquistó todo el mundo. Entonces Israel también estaba Roma, entonces, por ejemplo, los judíos se unen hace contra Roma, peligroso, ¿verdad? ¿No? O sea, para que no haga eso, que hace mezcla, ¿sí? Traer a diferentes de países, personas, hace mezclar. Mezclando, entonces pierde ese corazón, ¿no? Para contra, ¿verdad? ¿No? Quiere independizar esa parte. Por eso ahí en ese lugar, Samaria se llama Sicar. Ahí estaban mezclados. Por eso los judíos consideran a los gentiles como perro era. Entonces ahí estaba viviendo una mujer samaritana. Jesús pidió, dame de beber. Entonces, siendo judío, ¿cómo me habla? ¿Sí? Muy raro. Entonces mientras hablando, conversando con Jesús, la mujer samaritana vivía una vida, ¿sí? Desordenadamente. Vivía una vida, ¿qué vida? Sin esperanza. También no tenía felicidad. ¿Cómo podemos saber, hermanos? ¿Cómo podemos saber? Aunque no habla, ¿no? Hermanos, podemos saber todo. Ah, ese hermano está feliz. Ese hermano, como es todo, ya podemos saber. Jesús también ya sabía, por eso llegó a ese lugar. Entonces, mientras conversando, Elia podía absorber toda la palabra de Jesús. Porque Jesús dijo, tú conociendo el que está pidiendo ese agua, tú pedirías, ¿sí? Agua viva era. Mientras así de esa manera hablando, la mujer todo escuchaba como esponja. ¿Conoce esponja? Creo que las casadas más saben, ¿no? Los casados no saben. Esponja para lavar el plato, ¿no? Y esponja todo absorbe. Y toda la palabra, 100% Jesucristo, su palabra absorbía a Elia. Luego, escuchando y preguntaba a esa mujer. Entonces, ese agua que no, como dice, ese agua que salte fuente de agua, ¿verdad? ¿No? Que no se seca. Está bien, vamos a buscar, sí, perdón, no puedo memorizar todo, sí. San Juan capítulo 4 está. Ya 14 sale, ¿no? 4, 14. Jesús dice, ¿no? A esa mujer, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces eso, sí, daré, dice. ¿Quién daré? Jesús daré a esa mujer. Entonces, si hablaría esta mañana a ustedes, ¿usted qué respondería? ¡Ey, mentira era! ¿Cómo ese agua existe, verdad, no? ¿Cómo ese agua existe? No, Jesús está bromeando conmigo. Varias veces hablamos, hermano, compre autos. Jesús, Dios va a dar, ¿verdad, no? Ya Dios puede solucionar. Sí, claro, Jesús puede solucionar. Como San Juan capítulo 11 sale, como Lázaro murió. Entonces después de morir, su hermano Lázaro, recién llegó Jesús. Entonces su hermana Marta, María, aunque Jesús habla, ¿qué habla? Murió su hermano Lázaro, resucitará, ¿verdad, no? Entonces Marta, ¿qué dice? Yo creo, usted hijo de Dios. Todo lo que dice, pide a Dios.
va a cumplir, ¿sí? Dios va a cumplir. Entonces habla muy bien, parece. Habla muy bien. ¿Es verdad, no? Pero Marta creyó, no creyó. No creyó, no creyó. Entonces ahí Jesús habló, resucitará. Aún murió, está podrido, sí, su hermano Lázaro en la tumba. Pero ahora le resucitará. Si esta palabra, ¿sí? Creyendo, recibiendo como esa mujer samaritana, ¿verdad? ¿No? Absorbe. Toda la palabra es Cristo, absorbe, es verdad, real. ¿Sí? Dame ese agua. Y que esa mujer absorbe, cree, verá la gloria de Dios. Pero Marta aún habla bonito. ¿Cómo respondió ante Jesús? Parece habla muy bonito. Creo, usted es hijo de Dios. Como nosotros también somos salvos. Recibir la salvación. No tengo pecado. Somos hijos de Dios. Hablamos bonitos. Pero en su corazón no cree. No podía aceptar. Pero esa mujer samaritana, escuchando de Jesucristo, absorbía, ¿no?, toda la palabra. Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué agua va a dar? ¿Qué agua va a dar? Ya que, creo que no, usted también igual que yo, no memoriza bien. Ya yo le daré, será en él, ¿no?, una fuente de agua que salte para vida eterna. Vida eterna. ¿Sí? No va a tener sed más cuando toma ese agua que dé Jesús. Entonces esta mañana es Cristo también igualito que esa mujer samaritana habla a nosotros. No solamente samaritana, mujer samaritana. ¿A quién habla? Al pastor Andrés nomás habla, ¿verdad? ¿No? Jesús quiere dar ese agua. La vida eterna, nunca puede tener sed, ¿verdad? ¿No? Si ese agua existe, no existe. ¡Ey, mentiroso! ¿Cómo existe? ¿Sí? Entonces, la empresa de agua creo que va a fracasar. ¿Sí? Aquí, los bidones grandes, ¿no? Siempre, aquí va a fracasar. Entonces, ahí esa mujer samaritana escuchando, muy raro era. Parece mentira, parece broma. Parece, quiere consolar a esa mujer, ¿no? Porque esa vida, su vida, vive tristezamente. Pero esa mujer escuchando, todo absorbía, ¿verdad? ¿No? Después de ver a Jesús mirando a esa mujer samaritana, ella escucha toda palabra de mí, absorbe. Luego Jesús habló, entonces trae tu marido. Entonces ella responde, ¿qué responde? ¿Trajo su marido? Y no trajo. Si ella, no tengo marido, dice. No tengo marido. Entonces tal vez Jesús, no, qué raro era, ¿verdad? ¿No? Ella, sí, escuchaba muy bien. Entonces toda la palabra de Jesús absorbe, cree. Entonces Jesús cuando pidió, trae tu marido, entonces iba a traer. Pero su respuesta de la mujer, ¿qué es? No tengo marido. ¿Qué es? Cuando pregunta, hermanos, ¿están felices? Entonces la mujer también, ¿qué responde? No tengo marido. ¿Qué quiere decir? No tengo felicidad. ¿Están felices, hermanos? No tengo felicidad, dice. ¿Está bien? No estoy bien. ¿Tiene esperanza? No tengo esperanza. Sí, esa mujer también, no tengo marido, era. Que no tiene marido, porque mi costilla, ¿no? Muy frío, mi costilla, no cubre. Y también, no tengo marido, ¿qué quiere decir? No me satisface. Alguien no me da alegría, que no hay alegría, no hay felicidad. Entonces Jesús explicaba, ¿no? Si tu respuesta es verdad, ¿verdad? ¿No? Tú tenías 5 maridos. ¿Cuántos maridos? 5 maridos. Pero actualmente con 6º marido viviendo, tú respondió que no tiene marido. Hablaste muy bien. Que ningún marido satisface, da satisfacción a esa mujer. Esa mujer buscaba, ese marido me va a dar felicidad.
pero no me daba, buscando otro marido. Igual que nosotros, este mundo viviendo, estas cosas me va a dar. O después, estas cosas me va a dar. Otras cosas. Pero Dios no daba felicidad, alegría. Por eso cuando Jesús preguntó, trae tu marido, ella trajo. ¿Por qué no trajo? Que ningún marido da felicidad. Ningún marido, ¿sí? Puede ser marido físico, ¿no? También, ustedes también desean. ¿Qué desea? Eso adquiriendo me va a dar satisfacción. ¿Qué quiere adquirir? La mayoría casa quiere. Casa, lotes, autos. También títulos. También honores. Eso todo intenta. ¿Sí? Igual que esa mujer. Primer marido, segundo marido. Pero no daba. Jesús sabía eso. Luego vino para usar a esa mujer. Mientras conversando la mujer samaritana escuchaba toda la palabra de Jesús. Deseaba, ¿no? Dame ese agua, por favor, para que no venga más a este pozo. Dame ese agua. Luego conversando, Jesús últimamente habló. ¿Qué dijo? Vamos a ver, ¿no? Capítulo 4, el versículo. Ya desde 25 voy a leer. Le dijo, la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer está hablando a Jesús, ¿no? Cuando venga Mesías, Él va a solucionar, Él va a declarar todo, ¿no? ¿Qué quiere decir Mesías? ¿Qué quiere decir? Salvador era Salvador. Limpiando nuestros pecados todos. Soluciona todos los problemas de nuestra vida. ¿Será? Él esperaba esa Mesías, ¿verdad? ¿No? No encontró ese Mesías. Él pensaba que no encontró todavía. ¿Sí? Aunque hablando con ese Mesías, ella no conocía. Pero versículo 20, ya 6. Ya juntos podemos leer. Ya 26, 1, 2 y 3. Jesús le dijo, yo soy el que había contigo. Era. Y mientras hablando ella solamente, ¿sí? Escuchando la palabra de Jesús, deseaba, ¿no? Recibir ese agua, tomar. También sabiendo que llega el Mesías, el Cristo va a solucionar. ¿Qué va a solucionar? Todo va a solucionar. Problemas, situaciones. También todos pecados también va a solucionar. Va a limpiar. Jesucristo escuchando, yo soy, dice, yo soy. ¿Qué quiere decir? Soy Mesías. Sí, Jesús vino, era. Esa mujer escuchando podía creer, encontrar. Después de encontrar esa mujer, dejó su cántaro. Después de dejar, aquí versículo 28, voy a leer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, después de encontrar el Mesías, conociendo el Cristo verdadero, Salvador, luego ella dejó su cántaro. Porque esa mujer siempre venía con ese cántaro. ¿Para qué venía al pozo? Solucionar su sed, ¿verdad? ¿No? Si cuando tenía sed, otra vez venía. Igual, si nosotros también. Si cuando se siente vacío, quiere llenar, nosotros, ¿verdad? ¿No? Sí, procuramos, trabajamos, solucionar. Esa mujer igual. Pero después de encontrar el Señor, ¿qué dejó? Cántaros. Luego, ¿a dónde se fue? Al pueblo, al hombre. Comenzó a hablar. Decir, ¿qué hablar? Yo encontré el Cristo, Mesías, verdadero. Él ya limpió todos mis pecados. Él me ha dado, ¿sí? La felicidad verdadera. Comenzó a predicar el Evangelio. Entonces, después de hablar al hombre, los hombres, versículo 30 voy a leer. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Jesús. Toda la persona que escucharon de esa mujer samaritana,
¿Qué hace? Muy raro era. También escucha. Escuchando, viene a conocer a Jesús. Escuchando la palabra de Jesús, recibieron las salvaciones. Esa mujer antes vivía para satisfacer su deseo, era su deseo. Ahí vivía. Mientras viviendo, nadie escuchaba, nadie escuchaba. A esa mujer tiene sexto marido, era. Luego las personas no querían escuchar. Pero después de conocer a Jesucristo, entendiendo, luego transmitiendo el Evangelio, las personas milagrosamente escucharon. Escuchando, venía ante Jesús. Luego, conociendo a Cristo, escuchando, recibieron la salvación. Jesús tanto deseaba usar esa mujer samaritana. Esa mujer samaritana ahora, dejando su cántaro, ¿qué hace? Y predica, transmite el Evangelio. Mucha gente y escuchan, viene ante Jesús, recibe la salvación. Igual misma manera, pastor predicó a los misioneros, a nosotros. Igual, sí, los misioneros, pastor decía, ¿no? Envió los misioneros. Los que no tienen la fe, más inútiles envió, dice, para que sea instrumento de Dios como la mujer samaritana. La mujer samaritana, entre todas las personas, más inútiles, más sucios. Pero Jesús vino para usar. Entonces ahí, transmitiendo, conociendo el Señor, ahí su vida cambió. Ahora ella ya dejó ese cántaro. ¿Qué dejó? Su cántaro dejó. Antes ese cántaro se llenaba su sed, ¿verdad? ¿No? Cuando ya se acaba, otra vez por cántaro llenaba. Igual, mucha gente trabaja, procura, ¿sí? Cuando necesita, y ya soluciona. Se acaba otra vez. Pero esa mujer dejó ese cántaro, luego ahí recibiendo el Señor es Cristo. Él es mi Mesías, Salvador. Luego predicando el Evangelio, mucha gente recibieron la salvación. Pastor nos compartió, nos daba, ¿no? Ese mensaje. Entonces no solamente para los misioneros, ese mensaje, ¿para quién también, hermanos? Para ustedes, ¿verdad? No, para ustedes. Ese mañana, hermanos, si tal vez piensa igual que la mujer samaritana, soy carnal, no sirve, soy tropiezo, no sirve, inútil. Así somos, así es. Pero Jesús vino para este hombre, para esta persona, usar, bendecir a través de nosotros, ¿verdad? ¿No? Jesús murió por mí. Jesús vino por mí. Luego predicando el Evangelio. Mucha gente a través de ustedes. También los misioneros recibirán la salvación. Ese mensaje también nos llenaba mucho. Después este versículo, luego segundo, ¿no? Nos también compartió. Segundo de Reyes, capítulo, creo que 5 sale. Aquí ¿qué sale? ¿Quién sale? Una muchacha sale. Sí, rey de Sirio envió general Naamán, ¿verdad? No a Israel. Ahí conquistó, y conquistando a Israel luego llevó una muchacha de Israel a Siria. Entonces el general Naamán entregó su esposa, esa muchacha de Israel. Entonces el pastor eso compartió. Después de leer ese libro y habló. Hay dos tipos de vida, persona. ¿Qué es? Primera persona como igual que esa mujer, esa muchacha, ¿verdad? ¿No? Si esa muchacha vivía en Israel, pero de repente hubo guerra, luego general Naamán, enemigo, destruyendo todo a Israel, llevó como una mujer cautiva, como esclava. Llegando en la casa de general Naamán, esa mujer, muchacha, queja. ¿Por qué queja? ¿Y por qué yo? Otra muchacha no trajo, ¿por qué a mí trajo? Porque yo tengo que vivir lejos de mi papá y mamá, ¿no? Como, sí, huérfano.
Entonces esa muchacha solamente mirando situaciones queja, murmura. ¿Cómo queja, hermanos? Otra muchacha vive normal. ¿Por qué yo? Porque yo aquí trajo Dios. Queja. ¿Y por qué tengo que vivir lejos de mi papá, mi mamá? Otro vive en Israel con tu papá y mamá. Ay, mi vida es miserable, desastre. Luego esa mujer, muchacha, ¿cómo puede vivir? Con mucho rencor. También con tristeza, sin esperanza, queja, murmura. Pero él estando en la casa de Naamán, general Naamán, un día podía encontrar el corazón de Dios, dijo pastor. Mientras lavando ropa de general Naamán, ahí vio, ¿qué vio? Era pus. ¿Qué pasa a mi Señor, verdad? Algo tiene enfermedad. Entonces, varios días pasando, se dio cuenta. General Naamán, mi Señor tiene lepra. Si leproso es. Entonces pronto va a morir. Entonces mi dueño, general Naamán, ¿sí? Tiene mucha riqueza, tiene esposa bonita, tiene hijos bonitos, guapos, pero pronto va a morir. Entonces, ¿por qué Dios me trajo acá? Luego encontró el corazón de Dios. Y a través de esa enfermedad, ¿verdad? Sí, Dios quiere usar a mí. Yo conozco el hombre de Dios, Eliseo, profeta de Dios. Entonces, mi señor general Naamán, estando ante ese profeta de Dios, va a sanar. ¿Qué va a sanar? ¿Qué va a sanar? Sí, esa enfermedad va a sanar. Luego va a tener la vida. Por esto Dios me trajo. Después de encontrar el corazón de Dios, esa muchacha habló por la fe, ¿verdad? Señora, sí, yo sé que sí, tu esposo tiene enfermedad. Leproso, ¿es verdad? ¿Cómo sabía? Dios me mostró, pero no se preocupa. Estando ante el profeta de Dios, Eliseo, que está en Israel, va a sanar. ¿Verdad? Va a sanar. Ahí transmitiendo, la esposa de general Naamán escuchó. Luego hablando general Naamán también habló rey de Siria. Ahí rey de Siria mandando una carta para el rey de Israel, envió a Israel. Después, ¿qué pasó, hermanos? General Naamán llegando a Israel, ¿qué pasó, general Naamán? ¿Murió? Ahí se sanó. ¿Sí? Eliseo, orando a Dios, ¿verdad? Y habló, ¿sí? Entonces ahí en el principio, por su pensamiento, general Naamán no podía aceptar. Pero sus siervos hablando, ¿verdad? Sí, el siervo de Dios hablando. Más grandes cosas hablando. Sí, ¿por qué no hace para sanar esa enfermedad? Entonces ahí lavando 7 veces río Jordán, ahí se sanó como volvió su carne como niño se sanó. Entonces, aunque no está escrito en la Biblia, pastor siempre predica, Después de sanarse y volviendo a Siria, primeramente va a buscar. ¿A quién va a buscar? A la muchacha. Tanto quiere ver, ¿verdad? Luego, también trata como su hija. El pastor eso nos compartió. 2 vidas era. Y algunos pueden vivir primera vida de esa muchacha. Cuando ve algunas situaciones, queja, murmura. ¿Por qué yo nomás tengo que vivir esa vida? ¿Por qué tengo que vivir como esclavas, siervas? ¿Por qué me llega ese fracaso? ¿Por qué no me ayuda? ¿Verdad? Esa primera vida era de muchacha. Pero encuentra el corazón de Dios, luego acepta. Entonces, otra vida, ¿qué es?
ver la obra de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, ver, Dios me envió acá para salvar ese Naamán. Sí, ahí transmitiendo por la fe el corazón de Dios, salvar era la vida. Luego, ¿cómo vive? Felizmente. Entonces nos compartió también. Entre todos los misioneros puede llevar dos vidas. Primera vida, ¿qué es? Ay, qué calor es mi país. Ay, mi país, ¿por qué así es? Entre todos los países, ¿por qué envió a este país? Ay, mi iglesia, ¿por qué no me ayuda? ¿Eh? Alguien puede quejar, murmurar. No solamente misioneros, ustedes también. Usted también puede vivir dos vidas. Primera vida, ¿qué es? ¿Por qué soy feo? ¿Sabes? ¿No? Mi carácter, ¿por qué así he nacido? Mi marido, ¿por qué carácter? Luego ahí puede vivir alguien. Pero otra vida, ¿qué es? Por eso Dios me salvó. Primeramente me salvó, ¿sí? Luego salvando era. Dar la vida. Ahí puede vivir. Amén, hermanos. Dios envió, ¿sí?, los misioneros, dice el pastor, para cambiar su país, para salvar todas las personas. Ahí envió era los misioneros. Amén. Entonces, ¿por qué salvó a ustedes, hermanos? ¿Y por qué salvó Dios a ustedes? Para salvar era salvar, usar instrumento de Dios, sea siervo de Dios. Pero una muchacha, ¿qué vida llevaba al principio? ¿Por qué? ¿Sí? Mi vida así es. Comparando con otra persona, con otra muchacha. Otra muchacha tranquilamente vive con su papá y mamá. ¿Por qué mi vida es especial? Ahí llevaba primeramente. Pero cuando encontrando el corazón de Dios, su vida cambió totalmente, salvando General Naaman. Luego General Naaman considera como su propia hija. Luego buscando su novio, también buscando. Otro general de Siria. Entonces buscando novio de su hija, ¿qué tipo de novio va a elegir, hermanos? Chiquitito, feo va a elegir, va a buscar. No, era inteligentes, guapos, ricos, ¿verdad? ¿No? Sí, también hasta su corazón lindo va a buscar. Amén, hermanos. Entonces Dios también, ¿por qué salvó a ustedes? ¿Por qué salvó? Usar. Que sea instrumento de Dios como muchacha, una muchacha. Pero una muchacha en el principio no podía entender, no podía recibir el corazón de Dios. Pues se llevaba llorando, quejándose. Si hay esta vez en la reunión de los misioneros, el pastor nos dio, ¿verdad?, mucha esperanza y fuerza. Y ahí nosotros, terminando, luego retornamos, ¿no?, a sus países, los países. Entonces esta mañana nosotros también, ¿no?, hemos leído. Estaba informando, ¿verdad?, ¿no?, sobre el campamento de Corea. Luego también un mensaje también, escuchando, llegó a mi corazón. Entonces, antes te enfríe, mejor era, ¿sí? Porque todavía ese mensaje es muy caliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mejor cuando pasa el tiempo va a enfriar. Entonces, escuchando de conferencia, ¿no? Conferencia Mundo del Corazón. Es anciano de nuestra iglesia. Entonces, ese anciano tiene mayor edad, más de 60 años. Pero cuando tenía casi 50 años de edad, fracasó, dice, su empresa. Aunque ese hermano después de recibir la salvación, pero no venía a la iglesia. Sí, solo recibió la salvación. Claro, te explica, ¿no? No tengo pecado, porque es Cristo cuando murió en la cruz, ahí limpió todos los pecados. Aún te explica, recibe la salvación, pero no venía a la iglesia. Tampoco daba importancia, iglesia, siervo de Dios. Solo dedicaba a su empresa. Estaba bien, pero y fracasó, se quebró su empresa.
llegó una deuda grande. Entonces no había manera, ¿no? Mejorar, recuperar. Entonces hay muchos pensamientos llegaban. Dice. Primera vez en su vida pensó que un edificio alto así, su oficina es alto, miraba abajo. Recién se entendía, ¿no? Los que por qué se suicidan. Él también, teniendo esa situación, podía entender, era por eso mirando abajo, que desea para olvidar todo. Yo muero, va a terminar. Entonces ahí él también, primera vez en su vida, así surgía. Podía entender los que se suicidaron. Pero por esa situación, ese anciano de la iglesia, y se acercó de la iglesia. Luego pidiendo comunión con Pastor Ospag, el siervo. Luego escuchó, dice, escuchando la palabra de Dios. Según su conferencia, ¿no? Yo anoté. Entonces ahí después de tener comunión con Pastor, un poco cambió su mentalidad, cambió su corazón. Desde ahí acercándose de la iglesia luego y recibiendo la guía del pastor. Aunque no todo puede entender, pero cómo se fracasó totalmente. Ahí, y la palabra del siervo, la palabra de Dios comenzó a entrar. Entonces ahí pastor decía, dice, una vez Pastor Ospag predicando, ahí ese anciano también escuchó. Ese mundo también, para lograr ese mundo, necesita una mentalidad fuerte. Esta persona puede lograr este mundo también. ¿Qué le parece? ¿A usted también están de acuerdo? Depende de la mentalidad. ¿Qué mentalidad tiene? Va a lograr. Que si puede vivir mejor vida, felizmente. También económicamente, también, ¿no? Porque más se siente, ¿no? Por la economía. Entonces ese anciano compartió. Ese mundo tantas personas viven, pero no todo tiene la economía, ¿no? ¿Quién? Entre todas las personas del mundo, solo 20%. Entre 10 personas, solo 2 personas tienen todo dinero. ¿Sí? Claro, ¿han escuchado ustedes? Entonces, ¿qué hizo los doctores? ¿Qué hicieron? Y recibiendo todo dinero, luego reparte 10 personas, ¿sí? Mismo montos. Entonces, 10 personas va a vivir, ¿verdad? ¿No? Va a vivir, si juntos, cómodamente, sea así, porque ya repartió mismo monto de dinero. Pero pasando el tiempo, ya no así dice. Pasando el tiempo, otra vez 2 personas agarra. ¿Qué agarra? Todo dinero. 8 personas vive pobremente. Pero en el principio entregó dinero. Entonces ahí se daba cuenta, ¿no? 20% del mundo ellos vive bien económicamente. Porque tiene otra mentalidad. Entonces depende de esa mentalidad puede lograr en el mundo. Entonces, ¿qué mentalidad? Una mentalidad positiva, dice, positiva. ¿Qué mentalidad, hermanos? ¿Usted qué mentalidad tiene? ¿Negativa o positiva? ¿Positiva tiene? ¿La verdad positiva tiene? Si positiva tiene, ¿por qué entonces así está agachándose? Positiva tiene ya abriendo ojos grandes. Escuchar bien. Entonces Pastor Ospag predicó eso una vez. Ese anciano escuchando ese predica y entró esa palabra. ¿Qué palabra? Depende de mentalidad. Va a vivir, ¿no? Una vida, mejor vida, va a lograr. Pero esa mentalidad como determina en nuestras vidas. No es dinero, no es sabiduría, no es inteligencia. Depende de esa mentalidad positiva. Entonces los que tienen una mentalidad negativa, se explicaba. ¿Quién tiene mentalidad negativa? Luego, ¿quién tiene mentalidad positiva? Hay 3 tipos de personas. Una persona que tiene una mentalidad negativa. Segundo, tiene una mentalidad
positiva. ¿Está escuchando bien? Parece que está durmiendo. ¿Qué hace? ¿Sí? Porque nadie anota, si yo anoté. Porque esta persona va a lograr, dice, pero yo también quería aprender. Parece que usted no quiere, ¿no? Lograr. Entonces, primera persona que tiene, ¿qué mentalidad tiene? Negativa. Claro, por eso fracasa. Vive, ¿no? Sí, miserablemente. Segunda persona tiene una mentalidad positiva. Luego, tercera persona es diferente. Más mejor que dos personas. ¿Sí? Tercera persona, ¿qué es? Un hombre grande. Así explico. Entonces, primera persona que tiene mentalidad negativa, ¿quién es? Explicó. ¿Sí? Tiene 99 buenas cosas tiene. Pero una cosa malo tiene. Pero una persona tiene mentalidad negativa, mira, ¿qué mira? Una cosa malo mira. Luego queja. ¿Por qué yo tengo malo eso? Luego queja, murmura. Aunque tiene 99 bueno tiene, pero ¿a qué mira? Una cosa mala mira. Luego, ¿qué hace? Comienza a llorar. Estoy triste, miserable. Esa persona tiene mentalidad negativa. ¿Entendieron bien? Sí, está anotando, ¿no? Sí, anote luego, ya aplicando. Ya segunda persona tiene mentalidad positiva. Luego explicó, tiene 99 tiene malos. Luego solo uno tiene bueno. Pero esta persona mira, ¿a qué mira? Uno bueno mira. Luego, ya, qué feliz, tengo buenos. Gracias, feliz, puedo lograr. Luego, esta persona tiene mentalidad positiva. Esa es segunda persona. ¿Está bien? ¿Entendieron bien? Entonces, entre dos personas, ¿quién es ustedes? Positiva es, ¿sí? Que 99 tiene malos, pero uno bueno tiene, pero eso mira, uno bueno. Luego, ya, qué bien, mi vida feliz era. Pero una persona mentalidad negativa tiene, aún tiene 99 bueno tiene, pero qué raro, solo mira uno malo, mira. Luego llora, triste. Tercera persona, mejor persona, ¿no? Que hombre, gran hombre, que es, que tiene la fe, dice, tiene la fe. Tiene la fe. Ese hombre es mejor que primero y segundo. Mejor hombre es que tiene la fe. Luego explico. Tiene 100 cosas malos. ¿Cuántos? 100 cosas malos tiene. Pero ese hombre tiene la fe, pero Dios va a ayudar, dice. Dios va a ayudar. Luego avanza. Ese hombre grande que tiene la fe. Ese hombre es mejor que todo. Ya explicamos, ¿no? 3 hombres, ¿no? Usted, ¿quién es? Primero, segundo, tercero. Ya, voy a preguntar, ¿no? Sí, entonces encaja, levanta, ¿no? Su mano. Soy tercero. Tercero. Ya, mucho, ¿no? 100 tiene en malos. Pero ya, Dios va a ayudar aún, ¿no? Muy mal, pero ya, Dios va a ayudar. Ya, el segundo, mentalidad positiva. ¿O nadie? 1, 2. Ya, soy primero. Creo que aquí no va a levantar mano, ¿no? Sí, en el corazón no va a levantar, en el corazón. ¿Se entendieron muy bien? Ahí ese anciano, ese prédica entró. Pero ese anciano miraba, ¿qué miraba? Una cosa malo. Aún en su vida tenía buenos, pero él miraba. De ahí cambió su corazón. Pero de ahí, preguntando al pastor, escuchaba la guía. Entonces, escuchando, llegaba situaciones, ¿sí? Dificultades. Entonces, en el principio pensaba, ¿por qué? Creo que mi vida es miserable. Otra vez va a fracasar. Pero como pastor me predicó, ahí cambió. Claro, ¿sí? Segunda persona tiene mentalidad positiva. Mira, ¿no?
sí, uno bueno, pero mejor hombre tercero, que tiene la fe, ¿no? Sí, Dios va a ayudar, aún, porque fracasó totalmente, pero de ahí, confiando en Dios, luego se levantó, recuperó. Ahora tiene otra empresa de zapato. Sucursal nomás tiene en Corea 140 sucursales. Grandes. Luego empresa de zapato hoy en día está reduciendo, fracasó. Pero única empresa de zapato en Corea creció bastante, sigue ahora. Entonces Estados Unidos también abrió, Australia abrió. Todo el mundo ahora está pidiendo, quiere. Ese zapato muy especial, no es normal. Muy especial era. Así como medicina, caminando mejora su salud. Increíble, increíble. ¿Sí? Ayuda circulación de la sangre. ¿Sí? Entonces en la pierna tiene, ¿no? Porque si algunos hermanos, ¿no? Tiene en la pierna como varices, eso ayuda, desaparece. Que ayuda circulaciones, ¿no? De la sangre. Muy interesante, ¿no? Sí, hasta ahí nomás. Si escuchando más, creo que usted todo quiere ir a Corea, ¿no? Quiere comer. Hasta ahí nomás voy a explicar, sí. Entonces ahí llegaron de todo el mundo los ministros de educaciones, de juventudes. Entonces ese anciano dio su conferencia. Todos los autoridades desean, oh, por favor, ese zapato que desea. Todo. Entonces ese anciano todo regaló. No es barato también, muy caro. Casi $300, $200, pero todo vende. ¿Sí? Entonces ahí ese anciano testificaba, ¿no? Ese testimonios. Luego explicó, ¿sí? Y porque él es como empresario. Y preguntó al pastor. Entonces, soy empresario, pastor. Entonces, para administrar mi empresa no hay tiempo. Pero ¿cómo Dios me ayudó? ¿Cómo voy a hacer, pastor? ¿Cómo voy a administrar mi empresa? El pastor respondió, si usted administra tu empresa, luego Dios administra tu empresa, ¿quién va a administrar bien? ¿Quién? A Dios, ¿verdad, no? A Dios, ¿verdad, no? Hermanos, ese anciano también. Dios, tú no administras, tiene límite. El hombre, ¿verdad, no? Y Dios administra tu empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer, pastor? Tú predica el evangelio. Mientras predican el evangelio, Dios va a administrar tu empresa. Amén, hermanos. Entonces, genial. Y por eso su empresa Dios administra. Imagínense, 140 sucursales, sigue está abriendo otros países. Entonces ahí pastor sí respondió, anciano, ¿no? Mejor Dios administra tu empresa. Luego tú solo predica el evangelio. Desde ahí ese anciano, escuchando, en el principio no podía entender. Si yo predico el evangelio, ¿cómo voy a administrar? Muchas áreas, partes. ¿Qué va a hacer? Pero como escuchando la guía y predicando el evangelio, Dios administró. Súper, ¿verdad, no, hermanos? Luego él también explicó sobre las universidades. ¿Usted conoce mejor universidad del mundo? ¿Qué universidad es? Harvard. Sí, esa universidad, hermanos, ¿sí? Esa universidad. Explicaba esa universidad, por qué ha sido muy conocida esa universidad. Todo el mundo conoce. Entonces, y hizo esa universidad. Con ese propósito hizo, dice universidad. ¿En qué propósito? Para anunciar Jesucristo. Era el propósito de esa universidad. ¿Qué es? Anunciar Jesucristo. Así construyó, dice, esa universidad. Harvard, esa universidad.
Mientras, ¿sí?, transmitiendo Jesucristo, así levanto. Mejor universidad del mundo, mejor universidad. Así explico. Esa universidad también da beca para los judíos. ¿Sí? 30%, ¿sí?, son judíos. Esa universidad acepta judíos, considerando, ¿no?, como para anunciar Jesucristo. Luego otra universidad, ¿qué más también famoso? Oxford, ¿no? Oxford. En Inglaterra, ¿no? Oxford está. Entonces, esa universidad también, ¿por qué hizo universidad, sabe? ¿Qué quiere decir Oxford? Oxford quiere decir la luz del Señor, dice. Luz del Señor. Muy interesante, ¿no? Mientras la luz del Señor, ¿no?, transmitiendo, ahí se levantó. Logró, ¿verdad?, ¿no?, esa universidad. Sí, otra universidad también igual era. Mientras predicando el Evangelio, viviendo para el Evangelio, Dios así bendijo. Así él te explicaba, ¿no? Sí, hoy, ¿qué hemos leído? Nosotros olvidamos, ¿no? Sí, ya. San Juan, ¿no? Capítulo 2, claro, sí, capítulo 2 hemos leído. Sí, esta mañana hemos leído, ¿verdad?, ¿no? Capítulo 2, la boda de Cana era. Entonces, aquí leyendo, la boda, sí, era gran fiesta, es gran fiesta. Porque la boda, el novio, la novia, su familia, sus conocidos, invitados, todos están felices. Pero en esa fiesta faltaba el vino. Se preocupaba. Entonces ahí la madre de Jesús habló a Jesús, ¿verdad?, ¿no? Aquí vamos a ver. 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces la madre de Jesús, preguntando esa situación ahora, ¿cómo podemos solucionar? Entonces aquí gran fiesta en la boda, no hay vino más, ¿y cómo hacemos? Entonces Jesús, escuchando de su madre, que dijo, aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir? No puedo trabajar, dice, ¿no? No puedo trabajar. Entonces, llegaba tristeza, ¿cómo va a ser? Entonces, versículo 5, aquí su madre dijo a los que servían, su madre dijo a los siervos, ¿qué dice, hermanos? ¿Podemos leer? Ya, todo junto. Ya, 1, 2 y 3. Haced todo lo que os dijeres. Entonces la madre de Jesús dijo a los sirvientes, ¿no? Servían. A los siervos habló. ¿Qué dijo? Haced lo que conviene. Haced solo lo que entienden. Haced lo que le quieren. Hace todo lo que dijera. Aún entiende, no entiende, aunque le gusta, no le gusta. Cuando sale de la boca de Jesús, haced. Y eso hace, verá, dice, ¿qué verá? Milagro de Dios. La obra de Dios verá. Entonces, leyendo la Biblia, el libro de Génesis también, Génesis, igualito era, igualito que San Juan capítulo 2. Podemos ver, ¿no? Génesis capítulo 1. Ya, capítulo 1, 3. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios habló la palabra, la tierra aceptó. Aceptando vio la obra de Dios, ¿no? Dios también mirando la tierra que acepta, absorbe, escucha, es bueno, era bueno. Se agradó en gran manera a Dios. No solamente versículo 3, 4. Luego versículo vamos a ver poco más abajo.
Versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubráse lo seco. Y fue así. Todo lo que Dios habló, la tierra como una esponja era. ¿Entiende o no entiende? ¿Cómo voy a dar? ¿Cómo voy a dividir? Tal vez puede preguntar, cuestionar. Pero qué raro, la tierra aceptó. Fue así. Y eso agradó mucho a Dios. Es bueno, dice. Dios vio eso, bueno era. No solamente esto, capítulo 1, todo era todo. Primer día, segundo día, tercer día, Dios habló, fue así. Es bueno, era así Dios. Amén, hermanos. Verso ya última parte de capítulo 1, versículo ya 30 voy a leer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ya capítulo 1 todo habla Dios. Después la tierra, ¿qué hace? Fue así. Y escucha, acepta. Fue así. Luego 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera era. Y Dios bendijo así, todo era todo. Dios habló, fue así. Igualito San Juan capítulo 2. La madre de Jesús dijo, era, haced, ¿qué haced? Lo que entiende no más hace. Lo que le gusta no más hace. Si quiere venir a la iglesia, bien. Ay, no quiero ir a la iglesia. ¿Quiere leer la Biblia? Lee. Ay, aburrido, no quiero leer la Biblia. ¿Quiere orar? Ora. Ay, no voy a orar. Aún así, pero haced todo lo que dijere. Génesis capítulo 1, escuchando, Dios habló, la tierra hizo, escuchó. Fue así. Dios vio eso, era bueno en gran manera y no podía aguantar. Todo Dios bendijo. Amén, hermanos. Entonces así será. Muy bien. Feliz será nuestra vida también igual. Pero entrando capítulo 3, 4, Satanás también trabaja. A través de serpiente, Satanás engaña. ¿Sí? Trabaja en el corazón de nosotros, los hombres. Satanás, ¿cómo trabaja? Matando, adulterando, consumiendo drogas, así trabaja, no. Satanás, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Capítulo 4, entrando, Satanás enseña, habla. ¿Cómo trabaja? A través de Caín era Caín. ¿Caín conoce, hermano? Ya, capítulo 4, vamos a ver, versículo 1. Conoció a Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, sale a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido. Satanás trabajó a través de Caín. Caín he adquirido. Satanás, ¿qué hace? Ah, tú estás bien, tú sabes bien, tú eres inteligente, tú eres capaz. Adquirir, tener. Sea materiales, sea sabiduría, sea economía, sea cualquier sea, adquirir, ¿verdad? ¿No? Por eso nombre de Caín, ¿qué quiere decir? Caín, adquirir. Satanás, tú estás bien, tú eres guapo, tú eres capaces, dirige bien, ¿sí? Luego ayer, muchos, hace confiar finalmente. Confía Caín, ¿verdad? ¿No? Confiando Caín en sí mismo, luego Satanás se utiliza como instrumento de Satanás. ¿Cómo utiliza? ¿Cómo hace? Génesis capítulo 3 leyendo, Dios maldijo, ¿no? Versículo, capítulo 3, el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste
del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces Dios habla hacia la tierra. ¿Cómo habla? Maldita será la tierra. Maldice contra tierra, ¿verdad? ¿No? Pero Satanás trabando en el corazón de Caín, porque él adquiría muchas cosas. Hace confiar finalmente en nosotros. Cuando confía que aún Dios habla, maldita será la tierra, pero Caín rechaza la palabra. Más confía luego en esa tierra, maldita tierra. ¿Qué hace Caín? Ahí echa su fuerza, cosecha, siembra, trabaja. Dios habló, maldita será tierra, ¿verdad? ¿No? Que es maldita nuestra carne, hermanos. Pero la gente echa aquí, para esa carne echa. Maldita será tierra, pero Caín, no, yo puedo hacer bien. Ahí siembra, echa su fuerza en la tierra y contra Dios. Es Satanás, es Satanás. Satanás desde el principio no destruye, hace confiar. ¿Cómo hace confiar? Tú hiciste bien, haga bien, bonito. Sí, adquirir. Luego, cuando confía en sí mismo, ¿cómo hace? Contra Dios. Aún en esa tierra que Dios maldijo, pero Caín, ¿qué hace? Yo puedo hacer. Yo puedo hacer. Yo puedo solucionar. Ahí, sembrando, cosechando, ofrendando a Jehová Dios. Entonces Dios le rechazó, se enojó, tenía rabia, queja. Con ese rencor, rabia, mató, era su hermano, mató. ¿Sí? Y mató. Pero Abel diferente, Abel. Nació, segundo hijo se llama Abel. Abel, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya, ¿sí? Ya puede soplar así cuando así hace. Ay. Trabajo duro, pero nada cosecha. Ay, no hay nada. Abel, nada. Quiere decir nada. Abel nada tiene. Por eso, escuchando la palabra de Dios, él recibió. Hermanos, dentro de la Biblia, leyendo, escuchando la palabra de Dios, Dios quiere trabajar en nuestra vida, quiere bendecir. Pero Satanás engaña, ¿sí? Tú tienes problema. Tú pobre es, miserable. Usted fracasado, desechado. No es así. No es así. Porque escucha. ¿Qué escucha? La voz de Satanás. San Juan capítulo 8 vamos a ver. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, el versículo 31. ¿Encontraron? San Juan capítulo 8, versículo 31, voy a leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Jesús está hablando a los judíos. ¿Qué tipo de judíos? Y creen en mí. ¿Sí? Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús habla lo que ha visto cerca del Padre, de Dios, ¿verdad? ¿No? Vosotros también habla, ¿qué habla? Que escuchó de tu Padre, ¿verdad? ¿No? Y habla. Jesús habla, ¿qué habla? De su Padre Dios que escuchó, ha visto. Pero vosotros también habla, ¿qué habla? Que de tu Padre escuchó y visto. ¿Sí? Versículo 44.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mentira, ¿no? Si habla. El que habla, Jesús ha visto, ha escuchado de su Padre, Dios está hablando. Pero vosotros, ¿quién es vosotros? ¿Quién es vosotros? ¿A usted está hablando? Peligroso, hermano, ese. Los que creen en mí mismo, creen. Vosotros habla lo que ha visto, lo que ha escuchado de tu Padre. Diablo. Una muchacha, ¿por qué llega en mi vida eso? ¿Por qué tengo que vivir una esclava y sierva era? Ella vio, ella escuchó, ¿verdad, no? De su padre, diablo. Tú eres miserable. Tú mira, otra muchacha vive con tu papá o con su papá. Tú perdió, fracasaste, miserable. Esa muchacha escucha. ¿De qué voz escucha? De su padre, diablo. Pero después, encontrar el corazón de Dios. Verdadero era. No, muchacha, yo te bendeciré, yo te ayudaré. Y no se preocupa, era. Sí, tú vas a salvar. Ese general nada más. Un hombre va a vivir miserablemente. Pronto va a morir. Pero yo envié tú para que salve. Sea instrumento de Dios, sea sierva de Dios. Yo te bendeciré. Amén, hermanos. Hay nosotros también, hermanos. Como Génesis capítulo 1 dice, Dios habló. Aunque entiende, no entiende. Si conviene, no conviene. Pero Dios habló, la tierra, ¿qué hizo, hermanos? Fue así. Dios eso vio, era bueno. Esta mañana, si San Juan capítulo 2, Jesús quiere hablar. No solamente los esclavos, siervos. A todos nosotros, haced todo lo que yo diera. Todo lo que dice Dios Jesús, hace, verá milagro. Va a vivir felizmente, pero lamentablemente muchos que confían en mí, lo que veo, lo que me siento parece real. Porque escucha, padre de mentira, diablos. Él es padre de homicida. Va a destruir todos. Todo va a destruir. Pero Jesús escucha. ¿Qué escucha? La voz de Padre Dios. Esa mañana, hermanos, todos los hermanos, sí, viniendo aquí a la iglesia, escuchando la palabra. Esta mañana, ustedes también, escuchando, cómo hacer todo lo que yo os diere, escuchando. Todo era todo. No solamente lo que entienden, todo. ¿Entienden o no entienden? ¿Conviene o no conviene? Escuchando, verá. ¿Qué verá? La gloria de Dios. La obra de Dios, siendo ustedes un instrumento de Dios, siervo de Dios. Esa mañana Dios quiere trabajar, quiere usar su vida, salvando todas las personas aquí en Bolivia. Amén, hermanos. Si esta mañana, si nosotros hasta aquí compartimos, o terminando todo el evento allá en Corea, luego antes de retornar a Bolivia, o visitamos al pastor, ¿no? Para saludar, aunque estaba muy ocupado, porque muchas autoridades desean conocer Pastor Ospa, quieren escuchar. Entonces un día, terminando campamento, las autoridades también querían retornar a sus países. Ahí visitó
al pastor, ¿no? Entonces, solo un día, 17 grupos, el pastor atendió, desde madrugada hasta la noche. No había tiempo. Mucha autoridad también quiere conocer el siervo de Dios. Entonces, por la gracia de Dios también, mi matrimonio, antes de retornar a Bolivia, visitamos la oficina del pastor y saludamos. Luego también informé, ¿no?, sobre Iglesia Bolivia, cómo está. Entonces ahí en Corea, en otros países también Dios trabajó grandemente. También aquí en Bolivia, ¿no?, Dios abrió, así como nosotros siempre, ¿no?, anunciamos, radio satelital. Por radio satelital, desde Venezuela hasta Argentina, 24 horas, ¿sí?, nosotros transmitimos la prédica del pastor, la prédica de el evangelio. Entonces ahí también traduciendo aymara quechua, mi pastor estaba muy feliz, como Dios está abriendo. Luego por Cristo TV también, ¿no?, ahora segundo año está transmitiendo nivel nacional. Entonces ahí primer año transmitimos Estudio San Juan, ahora en segundo año Estudio San Mateo del pastor está transmitiendo. Hay varios pastores de iglesia conocieron pastor, abrieron y te expliqué, entonces el pastor estaba muy feliz, contento. Luego también hablamos, ¿no?, sobre el régimen penitenciario. Todas las cárceles y ahora estamos haciendo culto también. Entonces muchos prisioneros, ¿no?, escuchan la palabra de Dios recibiendo la salvación. Luego también explicamos, ¿no?, sobre el campamento mundial en el año 2025 en Sucre, ¿no? Eso. Pastor llega a Sucre, invitaremos a La Paz, así. Y invitamos, los hermanos tanto quieren ver, pastor. Dice, yo también quiero ir, dice. Entonces, pero los pastores se preocupan, ¿no?, por mi salud. Entonces explicamos, ¿no? Antes no sabíamos aquí La Paz, por eso directo llegamos, ¿no? Chocamos por la altura, pero ya somos profesionales, pastor. En la iglesia tenemos tanque de oxígeno, 4, Soroxifil, té de coca, todo tiene, no hay problema, pastor. Entonces desea venir. Luego hablamos, ¿no?, el año 25, ¿no? Ahí en el campamento un día queremos invitar a La Paz. Porque, pastor, nosotros Ciudad de La Paz estamos comprando terreno, un lugar más grande. Sí, verdad, entonces mostramos video, ¿no? Eso antes mostramos, eso mostramos. Entonces usted llega, queremos hacer inaugurar. Y no se preocupe, tanque de oxígeno, 100 tanques de oxígeno. Todo el mundo ya puede abrir. No se preocupa, pastor. Pastor, entonces, sí, quieren venir. Entonces un día queremos hacer, inaugurar iglesia. Solo un día nomás, sí, ya pregunto. Por lo menos 3 días, ¿sí? Quiero estar así, entonces predicando el evangelio. Entonces estaba muy agradecido, ¿no? Luego preguntó, ese terreno, ¿cuánto cuesta? Pastor, en el principio 1.250.000. Pero Dios trabajó, se bajó $1.100.000. ¿Cuánto tiene? Poco tenemos, ¿sí? Entonces el resto, ¿cómo va a ser? Los hermanos de La Paz son ricos, no se preocupe, pastor. Nosotros estamos haciendo ofrenda decidida, ¿no? Pronto va a juntar. Así por la fe queremos comprar. Qué bien. Sí, ahí. Luego de repente, pastor también expresaba, ¿no? Yo también quiero ayudar. Pastor, podemos comprar nosotros. Los hermanos son ricos, no se preocupe. Los hermanos tienen casa 1, 2, 3. Muchos hermanos tienen lote 2, 3. Son empresarios, no se preocupe, pastor. Aunque no hablé así, pero sí, hermanos, sí. Pero pastor expresaba, ¿no? Varias veces, quiero ayudar. Entonces está muy agradecido. Por eso un monto que nunca pensamos y nos dio. Sí, entonces esa parte, mirando los pastores también hablaban, ¿no? Nunca hemos visto que pastor así un monto muy fuerte apoyó ni una iglesia. Primera vez veo Bolivia, ¿sí? Entonces hay pastores también, ¿no? Estaba muy agradecido.
Entonces, a través del siervo de Dios, ¿no? Dios mostró su corazón. Dios también tanto desea, sí, aquí apoyar Bolivia, trabajar. Amén, hermanos. Entonces, los hermanos, sí, nosotros necesitamos comprar. Sí, ahí el siervo de Dios también tiene corazón para Bolivia. Luego, lo que hemos orado, ¿no? Sí, pero los hermanos también recibiendo ese corazón de Dios. Y nosotros también unimos todos los hermanos. Ni un hermano desvíe, no aparte. ¿Sí? Entonces todos uniendo, juntando, ofrendando, ese terreno podemos comprar. Amén. Sí. Entonces nosotros pronto preparando, ¿no? Averiguando bien, comprando. Queremos preparar el campamento 2025 en Sucre. Luego inauguración de Iglesia La Paz. ¿Sí? Entonces el siervo de Dios puede llegar. Luego Pastor oró, ¿no? Pedimos oración para Bolivia. Voy a leer, ¿no? Puede mostrar foto, ¿no? Así sacamos, ¿no? Un recuerdo para decir, aquí está. Sí, Pastor, ¿no? Entonces Pastor también oró. Pedimos oración, ¿no? Voy a leer, ¿no? Sí. Y grabé MP3. Después voy a enviar, ¿no? Y damos gracias al Santo Dios, nuestro Padre, y nosotros recibimos este precioso Evangelio con una gracia asombrosa que Dios nos dio, y no podemos estar callados. Por eso predicamos el Evangelio y enviamos a los misioneros alrededor del mundo. Estoy muy agradecido por enviar al matrimonio del misionero a Bolivia y predicar el Evangelio. Esta vez Dios de la gracia especial y ayuda para que compre el terreno para la Iglesia de La Paz, que salven muchas personas en Bolivia para que Dios sea glorificado y bendecido. Que la gracia de Dios esté con los hermanos y hermanas bolivianas, para que nada falte en salvar a Bolivia y que Dios reciba la gloria. Nosotros vivíamos en pecado, pero nos hizo entender el Evangelio precioso a todos nosotros como necios. Estoy agradecido por predicar el Evangelio a todo el mundo, levantando muchos misioneros y predicando el Evangelio alrededor de Bolivia, viendo la obra y dando la gloria a Dios. Espero que estando junto con los hermanos de Bolivia, esa gracia, misericordia y el amor de Dios estén con nosotros. Gracias, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí. Nunca pensamos, tampoco imaginamos, ¿no? Dios así piensa, Iglesia Bolivia grande. Tiene un plan grande, ¿verdad? ¿No? A través de los hermanos ustedes. Desean salvar todo. Luego, toda la necesidad, salud, riquezas, esposa, hijos, Dios todo va a dar mientras predicando el Evangelio, llevando ese Evangelio. Entonces, hasta aquí, esta mañana, ¿no? Nosotros compartimos. Hoy día es primer domingo del mes. Por eso nosotros siempre hacemos, ¿no? Santa Cena. Entonces, para el pan, ¿no? Diácono Wilber Ríos Baura. Luego, después, para el vino, Diácono Alberto Mamani Baura. Invitamos, ¿no? Diácono Wilber Ríos. Oremos, hermanos. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Señor, por su palabra, Señor, que nos transmite, Señor, mediante su siervo. Señor, como cada primer día de mes, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos, Padre, por este evangelio tan grande, Señor.
Cada tiempo, Señor, nosotros, Señor, podemos recordar cada mes, Señor, cómo nuestro Señor Jesucristo murió por todos nosotros, Señor. Derramando su sangre, Señor, recordamos nosotros, Señor, también. Derramamos su cuerpo, Señor, recordamos, Señor. Padre, en este día estamos muy agradecidos y queremos, Señor, agradecerle por tan grande misericordia que nos da a cada uno de nosotros, Señor. Así, Señor, en esta mañana, Señor, queremos darle las gracias y así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces los diáconos también, los guías de zona, ¿no? O pueden servir. Mientras sirviendo el pan, entre los hermanos no reciben el pan, levanten la mano, ¿sí? Ahí pueden llegar. Sí. Sí, vamos a cantar el himno número 100 mientras vamos sirviéndonos. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Sí. ¿Todos ya tomaron, hermanos, el pan? ¿Quién entre los hermanos, quién falta el pan? Sí, todavía no, ahí atrás no recibieron el pan. Los diáconos pueden acercarse. O entre usted tal vez todavía no tiene certeza, no tiene la fe, no tiene certeza. Jesucristo limpió nuestro pecado todos. Cuando murió Jesucristo, yo creo. Entonces ahora no tengo pecado. Jesucristo y ahí perdonó, limpió todos los pecados. Después de entender esta salvación, el resto de mi vida también el Señor me va a guiar. El Señor me va a proteger de las tentaciones, deseos. Si ahí y teniendo la fe, el Señor morando en nuestro corazón va a guiar. Luego va a ver, ¿no?, la obra de Dios. Pero todavía no han llegado a esa certeza, tiene dudas. Entonces cuando pasando el pan, el vino, si pueden pasar sin tomar, no hay problema. Luego no se preocupe, aquí en la iglesia hay evangelistas, diáconos, los guías, seminaristas. Entonces cualquier hermanos ahí preguntando, ¿cómo yo puedo entender la fe, no? Esta salvación, ¿cómo voy a tener la certeza? ¿Cómo va a recibir la salvación? Preguntando, escuchando unos 30, una hora, ¿sí? Todo van a entender. Entonces ya todos recibieron, hermanos. Creo que ya todos, ¿no? Sí, entonces primer piso también, todos ya pasaron. Sí, entonces para el vino, diácono Alberto Mamani va a orar. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos delante de usted. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos, pero usted ha trabajado grandemente en Bolivia, ha mandado al pastor y también al pastor Park, Señor.
realmente escuchando su noticia, también escuchando cómo tú tanto nos amas a nosotros, Señor. Realmente nosotros no somos nada, Señor, pero usted nos ha salvado, Señor. Por favor, que cada día, Señor, denos la gracia para que podamos reconocer a usted en todo. También así podamos anunciar el Evangelio grandemente en Bolivia, Señor. Deseamos ser utilizados como su instrumento, Señor. Gracias por los siervos y también gracias por todo lo que usted ha hecho en Bolivia, Señor. Y por todo lo que hará también para poder obtener el terreno, todo, Señor. También usted ha salvado grandemente, Señor. También hoy hemos acordado, Señor, cómo usted nos ha salvado, también cómo también estamos tomando la Santa Cena, Señor. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo fuimos librados del pecado, Señor. Gracias, Dios, por el pan y por el vino, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. El vino también, todo pasaron. Si todavía no han recibido este vino, pueden levantar la mano, ¿sí? Levantando la mano, ahí los diáconos van a acercarse de ustedes. Ahí atrás, ¿sí? Falta aquí, levantando la mano. Sí, aquí nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia, siempre primer domingo del mes, así nosotros recordamos, ¿no? Según la palabra de Dios también, ¿sí? Y hacer, recordar a través de ceremonia, nuestro Señor Cristo murió en la cruz, su cuerpo entregó, recibió, ¿no? Ese sacrificio por nuestros pecados. El vino es la sangre del Señor Cristo, derramó por nuestros pecados. Entonces ahí los hermanos todos ya recibieron. Sí, no hay más, ¿no? Sí. Todavía no recibió atrás. Allá atrás, levantando la mano, los diáconos, los guías de zonas van a acercarse. Los hermanos están participando por internet, ¿no? Por las redes sociales, ¿no? Zoom, Facebook. También en sus casas pueden realizar esa ceremonia. Sí, está bien. Y luego también, primer domingo del mes también, damos el informe de la economía de la iglesia. A través de su ofrenda, su diezmo, también su ofrenda especial. Esa ofrenda nosotros usamos para el evangelio, que llegue a todo lado, que reciba la salvación. Entonces ese